y estamos ya avanzando bastante dentro del libro de Hebreos, ¿no? Muy, muy importante para nosotros. Am, se puede hacer una comparación, se puede hacer una comparación entre el contexto de Hebreos, que fue escrito para la nación de Israel, de la forma siguiente, ¿ven? Sí, bueno, yo tuve un tío que tuvo la fama de ser muy sabio, muy honorable. Entonces mi tío, que tenía esa reputación de ser muy honorable y sabio, le escribió una carta a mi padre, qué sé yo, hace como 50 años, ¿no? Entonces ese documento, esa carta que mi tío le escribe a mi padre, fue escrita para mi padre, no para mí. Pero yo voy a aprender mucho, mucho de aquella carta, ¿ven? Entonces así es Hebreos. Fue escrito para los hebreos, los israelitas, el libro de Hebreos, no para nosotros que somos la iglesia de los gentiles. Pero eso no significa que no aprendemos de ella, al contrario, por eso está en la Biblia, ¿no? Si no, no estaría dentro de la Biblia, está en la Biblia para nuestra enseñanza. Y aprendemos muchísimo, muchísimo. Necesitamos aprender del libro de Hebreos. Muy bien, vayamos entrando entonces, estamos en el capítulo 10. Porque la ley teniendo solo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada un año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, habrían cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto, purificados una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos de cabrío quite los pecados. Ahora, Dios hace las cosas siempre en orden, ¿no? Dios trabaja gradualmente. Dios tiene un plan de trabajo y su plan de trabajo es perfecto. Nosotros somos chuecos. Dios no es chueco, más bien Él endereza nuestra chuecura, la endereza a Dios realmente. Entonces Dios trabajó con un pueblo santo llamado de en medio del mundo en aquellos tiempos, y ese pueblo era Israel, la nación judía. Y con ellos Dios estableció, no era opcional, no era una recomendación. Dios entregó el mandamiento a Moisés que se efectuara el culto de sacrificios cada día, primero en el tabernáculo, que era movible, ¿no? Después en el templo. Mm. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el tabernáculo y el templo? Todo es igual prácticamente. La única diferencia, el tabernáculo era movible, eran como carpas porque iban cargando el tabernáculo en el desierto, transportable, ¿no? Desarmaban, avanzaban y lo volvían a armar el tabernáculo, pero era el lugar de Dios. Ya cuando Israel estuvo asentado, Dios mandó construir el templo. Recién entonces fue el templo ya en su lugar fijo, pero eran lo mismo, el tabernáculo con el templo. Y en estos sacrificios, dice el versículo 3, empero en estos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos de cabrío quite los pecados. Y ahí lo declara Dios con toda exactitud. No hay forma de que la sangre de los sacrificios antiguos, toros, machos de cabrío, corderos, etcétera, no hay forma, es imposible que puedan quitar los pecados. Entonces, ¿por qué Dios mandó a hacerlo? Pues porque Dios sabe lo que hace. Muchas cosas no entendemos a fondo, no entendemos totalmente muchas cosas de Dios. Lo que sí entendemos es, Él sabe lo que hace.
Y Dios mandó en ese tiempo que fuese así. Y tal vez una de las razones por la que Dios puso eso, no estando en el mundo todavía el verdadero Cordero, el verdadero sacrificio de Dios, Cristo Jesús, no estando Él todavía en este mundo, entonces eran necesarios esos sacrificios simbólicos de la sangre de Cristo, ¿no? Simbolizaban la sangre de Cristo, pero simbolizaban un Cordero perfecto que sí iba a quitar los pecados. Él sí, con su misma sangre, iba a quitar los pecados una sola vez y para siempre. Mientras tanto, era necesario que Israel efectuara el culto cada día, el culto de los sacrificios, para purificar los pecados del pueblo de Israel, recordando que todavía no se había extendido al mundo entero la salvación, ¿no? Recordando eso, la salvación pertenecía a Israel solamente. Ahora, aún en aquel tiempo donde la salvación no se había difundido al resto del mundo, aún así no estaba cerrada la puerta de salvación. Nunca ha estado cerrada esa puerta. Aún en ese tiempo, cualquier persona, cualquier gentil como nosotros, podía acercarse a Israel y podía solicitar que lo nacionalizaran, podía solicitar él y su familia, ¿no? Nacionalizarse como judío. Y tenía que ser aceptado, eso mandaba la ley de Dios. Tenía que ser aceptado bajo la condición, claro, que tenía que circuncidarse, él y los varones de su casa se circuncidaban y se sometían a los mandamientos de la ley de Moisés, eso sí. Entonces, tenía que ser recibido dentro del pueblo santo de Israel. Entonces, la salvación no estaba cerrada, ¿no? Aunque no se difundió todavía en el mundo, había una puerta abierta de salvación en medio de Israel. Y de versículo, retrocedemos un poquito al versículo 2, o mejor desde el primer versículo, porque la ley teniendo solo la sombra de los bienes venideros. Ahí está, ¿ven? Solamente era un reflejo de los bienes venideros. Esos bienes venideros, es decir, venideros en el tiempo de la ley, ¿no? Uy, ahí está. Nos persigue lo de Uruguay. Acá también. Bueno, a ver, esperaremos un ratito, ¿no? Muy bien, más bien ha pasado rápido. Entonces, porque la ley teniendo solo la sombra de los bienes venideros, la sombra, es decir, como un reflejo un poco difuso. Hay una sombra en la pared, digamos, el perfil de alguien que se pone, entonces la luz del sol en la pared refleja una sombra, la sombra de una persona. Pero esa sombra es difusa, ¿no? No es una figura exacta, una sombra un poco inexacta de la persona verdadera, eso es una sombra. Entonces la ley era, la ley de Moisés, solamente una sombra de los bienes venideros. ¿Y por qué le llaman los bienes venideros? Porque venideros son refiriéndose a ese tiempo antiguo, pero estos bienes venideros son los que llegaron al mundo, a Israel y al mundo, en el tiempo del Señor Jesús. Ese es el tiempo venidero para ellos, ¿no? Y ya se ha cumplido, esos bienes venideros han llegado con la obra perfecta de Cristo. A eso es los bienes venideros. Y no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, en la ley,
por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada un año, hacer perfectos a los que se allegan. No puede dar perfección a los que se acercan a Dios, la ley. Podía darles una figura del Cordero de Dios venidero y de los bienes venideros del Cordero de Dios. Pero ahí, hasta ahí nomás era limitada su eficacia, la eficacia de la ley. No puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada un año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, habrían cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto, purificados una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Ahí está, ¿no? Pero la eficacia de la sangre de Cristo es quitar el pecado de una sola vez y para siempre. Yo puedo recordarlo en mi propia vida. Yo tenía 20 años. Han pasado ya 47 años de esa fecha. A los 20 años de edad, el Señor transformó mi vida, digamos, mi conversión a Cristo, ¿no? Tenía 20 años, en abril de 1977. Y cuando el Señor tocó mi vida, cuando yo puse mi fe en Cristo, sentí que había desaparecido, sentí que desapareció de mí. Aún lo entendí que era casi como un peso corporal, que había estado dentro de mí sin que yo me diera cuenta, porque cuando el Señor me hizo sentir su perdón, entonces me sentí más ligero que el aire. No sé si a alguien más le ha sucedido, pero a mí sí. Mis pecados desaparecieron, es decir, fueron limpiados por la sangre de Cristo. Y el peso, recién fui consciente del peso que llevaba de mis pecados. Fui consciente porque sentí la diferencia cuando desaparecieron mis pecados, es decir, delante de Dios, ¿no? Y yo tenía la sensación, porque antes de eso yo trataba de orar. Sí, trataba de orar, le pedía a Dios, pero yo sentía como que había una pared de concreto muy gruesa entre mí y Dios, y que Dios jamás me iba a escuchar. Eso era la sensación que yo tenía. Pero cuando el Señor me hizo entender y me hizo sentir el perdón suyo, desapareció esa sensación de lejanía ante Dios. Y comencé a orar y sentí como que estaba yo en la presencia misma de Dios. Por eso es que dice acá, si esos sacrificios, ¿no? Del tiempo de Moisés, si fueran de otra manera, versículo 2, de otra manera habrían cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto, purificados una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Ya no vendrían a sacrificar más sacrificios por los pecados, porque ya no hay más que limpiar. Porque exactamente eso es lo que ha sucedido con la sangre de Cristo. Entonces, volviendo al ejemplo de mi propia vida, ¿no? El Señor perdonó mis pecados una sola vez y para siempre. Nunca más he tenido la sensación de que Dios está a una distancia de años luz de mí. Siempre al venir a Él, al venir a Dios en oración, Él está a mi lado. Pero eso no pasaba antes de confiar en Cristo para mi salvación. No era así. Yo me sentía un horrible pecador y que Dios jamás me iba a escuchar. Hasta que entendí, hasta que confiando en Cristo, Él me perdonó y mis pecados desaparecieron. Ya no hay más conciencia de pecado. Ahora, que yo sea perfecto y nunca peque, no, eso no es cierto, ni en mí ni en nadie. Pero delante de Dios sí, delante de Dios, ante Él, nuestros pecados han quedado limpiados.
Muy bien, en versículo 13, pero en estos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados, una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. Pero en estos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos de cabrío quite los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me apropiaste un cuerpo. Mm. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Es una cita del libro de los Salmos, y es el Señor Jesús, es el Mesías el que habla allí, ¿no? No quisiste más sacrificios y ofrendas de ese tipo antiguo, pero me apropiaste un cuerpo, me preparaste un cuerpo, el cuerpo suyo, el cuerpo humano suyo era destinado para el sacrificio del Cordero perfecto. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Ahora Dios, como habíamos dicho hace un momento, siempre hace las cosas gradualmente y en orden, según su plan. Dios tiene un plan. Dios trabaja con un plan. No, no hace las cosas como nosotros. Bueno, lo que salga, no sabemos qué saldrá, pero lo que salga. Dios trabaja con un plan y su plan es perfecto. En el tiempo de la ley, Dios no les explicó a ellos, miren, estos sacrificios no quitan los pecados. No se los dijo, simplemente les dijo, ustedes harán cada día sacrificio por sus pecados y lo van a continuar haciendo todo el tiempo. Pero llegado el momento del Cordero de Dios, ahora sí. Y después que ya ha presentado, y después que ya se ha realizado el sacrificio del Cordero de Dios, Cristo Jesús, ahora sí explica. Y Dios entonces ahora sí les dice, esto es el cambio del régimen antiguo, del pacto antiguo al nuevo pacto. Este es. Y justamente es eso lo que estamos estudiando aquí. Eso es. Dios ahora, siendo tan extensa su palabra para Israel en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es mucho más largo que el Nuevo Testamento, se han dado cuenta, ¿no? Siendo tan extensa la palabra de Dios para ellos, ahora Dios les dedica un libro de 13 capítulos, el libro de Hebreos, para explicarles, este ha sido el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. Y allí en Hebreos lo entendemos. Entonces, versículo 9. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Llegado, como dice en otro versículo también, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del plazo de Dios. Y ahora entonces ha llegado ese tiempo y el Señor Jesús está exclamando delante de Dios, quita lo primero para establecer lo segundo.
El Señor mismo está explicando, está pidiendo a Dios ese cambio del régimen entre Dios y los hombres. Quita lo primero para establecer lo segundo. Versículo 10, por la cual voluntad somos los santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Y ahí está la diferencia, ¿no? Miles y miles de veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Pero así les dijo Dios que lo hagan y tenían que cumplirlo. Sin embargo, llegado el tiempo del Cordero verdadero, ahora sí, por la cual voluntad somos los santificados, por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, está asentado para siempre a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. La palabra una sola vez, un solo sacrificio, se repite, enfatizando que ya no será necesario como hacen en Israel. Ahorita no lo pueden hacer en este tiempo, ¿no? Porque no hay templo en la tierra de Israel. Fue destruido su templo por la misma rebeldía de ellos. Los romanos destruyeron todo en el año 70 y Israel fue borrado de la faz del mapa y no tienen templo. No pueden, porque si tuvieran templo en Israel, entonces estarían ahorita mismo ofreciendo sacrificios a Dios en aquel templo. Y pronto se va a reconstruir ese templo. Y cuando se reconstruya el templo, ¿qué sucederá entonces en ese templo? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Ah? ¿Qué harán ellos? Volverán a ofrecer sacrificios a Dios. Lo seguirán haciendo porque no han entendido, no han creído en la obra de Cristo. Van a seguir. Supongamos que dentro de 5 años, por decir, se reconstruya el templo ahí en Jerusalén. Entonces, apenas esté listo el templo, lo primero que van a hacer es restituir los sacrificios. Los sacerdotes, los levitas estarán allí y ofrecerán cientos de veces cada día sacrificios de sangre para Dios. Cumpliendo la ley del Antiguo Testamento, sí, efectivamente, pero lo que no entienden es que ese régimen del antiguo pacto ya terminó, ya no es necesario, ya no tiene validez, porque ya se ha cumplido. Habiéndose cumplido en Cristo, entonces ya no tiene sentido volver a realizar cada sacrificio, porque el único cordero verdadero ha sido el Señor Jesús. Y ya Él derramó su sangre. Entonces, versículo 12, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, está asentado para siempre a la diestra de Dios. Y la palabra asentado tiene que ver siempre, tiene que ver directamente con reinar. En la Biblia, y no solo en la Biblia, en los libros de historia también, el rey estaba sentado. El hecho de que se siente, claro, en un trono, ¿no? El hecho de que se siente indica directamente su soberanía para gobernar. Esa palabra asentado. Y el Señor Jesús está asentado para siempre a la diestra de Dios, a la diestra de Dios el Padre, ¿no? A la diestra del Padre, para reinar. Por eso está asentado allí, esperando lo que resta, es a saber, hasta que sus enemigos sean puestos por escabelo de sus pies.
porque con una sola ofrenda, mm, porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre a los santificados. Y el Espíritu Santo también nos lo testifica, que después que dijo, este es el concierto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues en donde hay remisión de estos no hay ya más ofrenda por pecados. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya no estarán únicamente mis leyes en la Biblia, ahora estarán escritas en el corazón del creyente y en su mente estarán escritas mis leyes. Dios efectuará un cambio de conducta en la persona que pueda creer en Cristo para seguirle a Él. Yo recuerdo el caso del padre del pastor Moisés Camarena, no, perdón, Moisés Contreras, que es un pastor aquí en la zona de Chosica. Y hace poco estuve conversando con él y le pregunté, le dije, me interesa mucho el testimonio de tu padre, porque el papá de Moisés Contreras, un hermano ya bien ancianito, apenas podía venir, entonces venía cada cierto tiempo y siempre que venía, ya estábamos hablando como de 10 años atrás, cada vez que venía traía una cantidad bien grande y decía, esto es para ofrenda misionera. Y lo entregaba. Después de unos meses de nuevo venía y lo que había juntado en varios meses y decía, esto es para ofrenda misionera. Y entonces yo no lo vi mucho tiempo, luego él falleció. Cuéntame la experiencia de tu padre. Yo le dije a Moisés Contreras, mi padre me dijo, era un hombre de esos, ¿cómo se diría? Esos, violentos, eh, un hombre que todos le tenían miedo, miedo le tenían a él, porque era muy violento. Por ejemplo, cuando le habían agarrado entre varios para hacerle algo, asaltarle así, entonces él se daba el trabajo de vengarse uno por uno. Ya sabes, si le asaltaron cinco, entonces él iba de uno en uno. Primero uno y le daba de alma, y después el segundo, y después el tercero, y así. Entonces le tenían miedo. Y su carácter era terrible, me dijo, ¿no? Pero yo le he conocido a él, un hermano de bastante edad, lleno de amor por el Señor. Y Moisés Contreras me dijo, él fundó varias iglesias de la Iglesia Evangélica Peruana en el centro, la zona de Junín, Carguamayo, por todos esos lugares, por las minas, y siempre estaba ofreciendo su casa para la obra de Dios. Y bueno, él se convirtió al Señor de golpe. Una noche tuvo una pesadilla, su esposa oraba mucho por él. Su esposa mucho oraba por él, porque ella sí era cristiana. Y Dios le contestó a la esposa, ¿no? Una noche tuvo una pesadilla terrible y cuando despertó, bueno, su esposa dice que estaba llorando y gritando en la pesadilla. Cuando él despertó, dijo, voy a cambiar mi vida. Y así lo hizo. No esperó ni una semana y se fue de frente. Ni siquiera fue al culto del domingo en la iglesia donde vivían. Se fue de frente al instituto bíblico que había en Huánuco. De frente. Porque normalmente debería haber ido a la iglesia, no el domingo, y decir, bueno, yo me quiero bautizar. Nada, nada. De frente al seminario bíblico y dijo, yo quiero servir al Señor. Pero apenas se había convertido a Cristo. Y así, un impulso que tan terrible había sido para la violencia, un amor tan grande para el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese fue el hermano Contreras. Pero Dios hace este
cambio de conducta, escribe su ley. La que está en la Biblia, la escribe Dios ahora en mi corazón y en mi mente. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pero otra cosa más, y nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues en donde hay remisión de estos, no hay ya más ofrenda por pecado. Ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue redimido una sola vez y para siempre. Ahora el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora veamos qué significa tener nosotros libertad para entrar en el lugar santísimo. Bueno, en primer lugar, ¿qué era el lugar santísimo? Era el lugar en el tabernáculo y también en el templo. Era una habitación que estaba al final de las habitaciones del templo, estaba la última, y eso, la entrada estaba bloqueada por una cortina de lino fino, el velo se llamaba, el velo del templo. Y nadie podía ingresar, nadie podía cruzar el velo para entrar en el lugar santísimo, porque moría instantáneamente, porque en el lugar santísimo moraba la presencia de Dios. Y se acuerdan que nos ha dicho el libro de Hebreos que lo que estaba en el templo es una figura de lo que está en el cielo. O sea, igualito de lo que está en este templo, igualito es en el cielo. ¿Ve? El lugar donde Dios está morando es el lugar santísimo, pero no el lugar santísimo en el templo de Jerusalén, sino el lugar santísimo, el verdadero, en el cielo mismo de Dios. Y entonces, cuando nos está diciendo, veamos con cuidado que cuando dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, nos está diciendo que Dios abrió la entrada para el lugar santísimo. Y si uno va a morir, porque iban a morir, ya no se produce la muerte, porque Dios mismo abrió la entrada. Recordemos cuando el Señor Jesús, unos minutos antes de morir, o al morir, perdón, al morir, al momento mismo ya de morir. ¿Se acuerdan que una de las cosas que pasó? Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, desde arriba hasta abajo, empezando por arriba, se rasgó. ¿Quién lo hizo? Nadie, eso lo hizo Dios, ¿no? Instantáneamente cuando Cristo murió, el velo se rompió de arriba hacia abajo, quedó abierta, indicando que ahora está abierta la entrada al lugar santísimo, que es el cielo de Dios. Otra vez leemos, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por un nuevo camino y vivo que Él mismo consagró para nosotros por medio del velo, es a saber, por su carne. Y aquí nos dice que su cuerpo ha sido como el velo que separaba la entrada entre el lugar santo y el lugar santísimo. Porque ahí dice que su carne era como el velo. Y hemos entrado, una vez que su cuerpo fue destruido, quedó abierta la entrada. Una vez que Él murió, quedó abierta la entrada. Ya no muere la persona para entrar en el lugar santísimo, pero no puede entrar de nuevo.
Aún así, no puede entrar sin sangre al lugar santísimo. ¿Cómo entra? ¿Cómo entramos al lugar santísimo de Dios? Ahí dice, en el verso 19, que dice, por la sangre de Jesucristo. Toda persona que, bueno, en realidad nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Y no cada día, sino un solo día en el año. Era una fiesta muy solemne. Y el único en el mundo entero que podía entrar era el sumo sacerdote de Israel. Y entraba con sangre. Primero ofrecía sangre por sus propios pecados y después ofrecía sangre por los pecados del pueblo. Y entonces, llevando la sangre por el pecado, entraba y no moría, y no moría. Ahora, nosotros también ahora tenemos entrada al lugar santísimo, llevando la sangre, porque es la única manera de no morir, llevando, en este caso, la sangre de Jesucristo. Otra vez, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, que viene a ser la presencia de Dios, ¿no? Por la sangre de Jesucristo, todavía es la entrada al lugar de Dios. Todavía es y siempre será a través de la sangre, ya no de los sacrificios de animales, ahora por la sangre de Jesucristo. Siempre es la misma condición de la Biblia. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y hay muchas religiones sin sangre que desechan la sangre de Cristo. No quieren hablar de eso y dicen, no, eso es algo repulsivo, no hablen de la sangre, no hablen del infierno, hablen de cosas bonitas, no hablen de la condenación. Iglesias de apostasía realmente, ¿no? Entonces tenemos libertad. Ahora está abierta la entrada por un nuevo camino y vivo que Él mismo consagró para nosotros por medio del velo, es a saber, por su carne, por su cuerpo. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo Jesús, ¿no? Acerquémonos a Él con corazón verdadero, en cumplida certidumbre de fe, asperjados los corazones y limpios de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura es la palabra de Dios. Ese es un símbolo muy importante dentro de la Biblia. El agua es la palabra de Dios. Y por ejemplo, cuando el Señor Jesús conversa con Nicodemo, se habrán dado cuenta, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces por ahí van a salir los católicos diciendo, ya ves, ahí está, el que no naciere de agua, o sea, por el bautismo se va a salvar. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces le atribuyen erróneamente, esa agua es el bautismo, ¿ve? Para borrar su pecado original, no sé qué cuentos más. Sin embargo, cuando Jesús está diciendo el que no naciere de agua y del Espíritu, está hablando de la palabra de Dios. Es muy, muy claro dentro de la Biblia, el agua siempre simboliza a la Biblia. Entonces hay dos cosas necesarias para la salvación de una persona. Uno es escuchar la palabra de Dios y el otro es la obra del Espíritu Santo. Ninguna de las dos puede faltar para que alguien llegue a conocer a Cristo. Porque si tiene acceso a la Biblia, de repente no la entiende porque no ha habido en él la obra del Espíritu Santo.
¿Y por qué no hubo en él la obra del Espíritu Santo? Es posible que haya sucedido esto, fíjense. Jesús habla de la tierra en la parábola del sembrador y el Señor dice, la primera tierra, la semilla cayó en el camino y como estaba duro, no penetró. Entonces fácilmente vinieron las aves y comieron la semilla. La semilla es la palabra de Dios ahí. Y entonces, ¿cómo se prepara la tierra para el sembrío? Y si es almácigo, mucho más, ¿no? Tiene que roturarla, porque si es una tierra del camino, está duro, duro, como adobe, está, tiene que humedecerla bastante y meten una maquinaria, seguro, para roturarla profundo, ¿no? Y salen trozos grandes de tierra. Luego otra vez la humedecen, otra vez la van roturando, varias veces hasta que ya quedan trozos pequeñitos, ya se desmenuza la tierra. Bien fina, entonces recién está la tierra preparada para el sembrío. Y el Señor Jesús dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Por medio de dos cosas, por el agua, que es la palabra de Dios, porque aquí también lo dice, ¿no? En el, en el versículo 22, acerquémonos a Él con corazón verdadero, en cumplida certidumbre de fe, asperjados los corazones y limpios de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Esa agua pura es la palabra de Dios. Entonces, si la persona no ha recibido la palabra de Dios, nunca va a entender qué cosa significa llegar a Dios por medio de Cristo. No lo va a entender, lo va a entender por medio de la Biblia. Si alguien le habla o él mismo lee la Biblia o escuchó por la radio, de alguna manera. Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios, el agua. Y en segundo lugar, la obra del Espíritu Santo. Y si no ha obrado el Espíritu Santo en esa persona, no va a ser salvo, porque no entiende cabalmente la palabra de Dios. ¿Por qué no entiende? Es posible que su corazón esté todavía endurecido. Es posible que así como el terreno ha quedado apisonado, duro, duro, y la semilla no puede brotar allí, en esa, en esa tierra dura, ¿no es cierto? ¿Qué se debe hacer? Roturar, romper profundamente los terrones duros y poco a poco se va preparando para que la tierra quede suavecita y ahí recién entra la semilla de la palabra de Dios. Y ese terreno endurecido, lo primero que necesita es humedecer con agua. Es lo primero. Una persona cuyo corazón está endurecido por el pecado, tal vez no entiende en la primera vez que le hablan de la palabra de Dios. ¿Cómo sucede? Eso sucede, hermanos. Hemos visto eso. La persona escucha, a veces vienen al culto o escuchan de otra manera y ellos dicen, me gusta esto que hablan de la Biblia. ¿Y por qué te gusta? Bueno, no sé, pero como que tiene un buen sabor espiritual. Y no entiende mucho. Todavía no entiende. Pero dice, me agrada escuchar esta enseñanza. Y es posible que se tarde un poco, es posible que se tome un tiempito para entender. Es posible que el Espíritu Santo se tome un poco de tiempo con esa persona para obrar en su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón todavía está como un terreno endurecido y el agua poco a poco comienza a suavizar ese terreno. ¿No es así? Yo he tenido experiencia con varios amigos
habiéndoles evangelizado. Me ha sucedido varias veces desde que yo estaba, bueno, desde que estaba en primaria, en Matucana, vivíamos en Matucana, y siempre invitaba a mis amigos para la escuela bíblica de vacaciones. Desde ahí, luego acá en secundaria, en el Pablo Patrón, yo invité a varios amigos y dos de ellos conocieron a Cristo, pero no en ese mismo momento, sino poco a poco. Les llevé a una campaña evangelística y así, pero ha sido un trabajo gradual, ¿ven? No de golpe. Hoy día ya recibí el mensaje, ya creí, hoy día mismo. A veces la persona se tarda. ¿Qué es lo que sucede? Siente el atractivo de la palabra de Dios esa persona. Siente que aquí hay algo bueno, pero no entiende por qué. Porque no es capaz de entender todavía. Porque no entiende su corazón endurecido. Entonces, si es que sigue oyendo el mensaje de Dios, ahí, poquito a poco va a entender. Así será, ¿eh? Así será. Y entonces de nuevo, el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por un nuevo camino y vivo que Él mismo consagró para nosotros, por medio del velo, es a saber, por su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Él con corazón verdadero, en cumplida certidumbre de fe, asperjados los corazones y limpios de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Y aquí tenemos que mencionar un poquito ya, vamos finalizando ya, pero tenemos que mencionar de manera muy breve el problema que hay en diferentes iglesias, el problema de no entender la obra cumplida del Señor Jesucristo, el problema de mezclar las obras humanas con la sangre de Cristo. Entonces le hacen pensar al creyente, tú tienes que santificarte, hermano. ¿Por qué tienes que santificarte? Porque la Biblia dice, seguid el libro de Pedro, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ya ves? Mira cómo dice el libro de Pedro en la Biblia. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y el hermano entonces llega a pensar, ¿no? De verdad tengo que santificarme. Ayúdeme, hermano, ¿cómo me puedo santificar? Porque si no me santifico, no voy a ver a Dios. Así dice la Biblia, sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero están en una ignorancia completa, porque el que creyó en Cristo ya ha sido santificado. Y el que le ha santificado a la persona no es el mismo, es el Señor Jesucristo. Él lo santificó al creyente. Entonces yo soy llamado santo delante de Dios. Dios me dice, tú eres un santo de Dios. Y el creyente dirá, ¿de verdad? Porque yo sé que no soy muy santo. Trato sí, pero no logro ser santo. ¿Saben qué, hermano? Todos tenemos el mismo problema. Todos tenemos el mismo problema. Tratamos de ser santos, pero no lo logramos. Y si fuera de que cada uno se tiene que santificar, nadie jamás podría atravesar el velo para entrar en el lugar santísimo de Dios. No es por tratar de santificarse. Además, eso de que el pastor le diga, hermanito, haz un esfuerzo, y santifícate. Aprende a ser santo, porque si no eres santo, sin santidad nadie verá al Señor. Y el hermano se atormenta, ¿no? Ya pastor, yo voy a ser santo, voy a tratar de ser santo, porque si no soy santo,
no voy a llegar al cielo. Negando la obra de Cristo en la cruz. Eso se llama negar la obra de Cristo. ¿Por qué negar? Porque no soy yo el que me santifico. Es el Señor el que me santificó. Además, ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya es algo que ya está cumplido. ¿Ve? Él puso su santidad sobre mí cuando Él derramó su sangre preciosa para limpiar mis pecados. Mis pecados le cayeron a Él y su santidad fue puesta sobre mí. Yo he sido declarado ante Dios santo y perfecto. Santo y perfecto. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, al entender eso, recién entendemos cuál es la gloria de Dios. La santidad no la hace el hombre. La santidad del creyente no la produce él mismo, sino que ya la hizo Cristo en lugar suyo, en lugar de cada creyente. Gloria sea para Dios, porque Él ha hecho mi santidad, no la he hecho yo. Y en realidad es como una blasfemia decir eso, ¿no? Santifícate, santifícate, porque si no, no vas a entrar al cielo. Eso es como blasfemar, es negar la obra de Cristo, negar su obra. Cristo ya nos ha santificado por medio de la fe, solamente confiando en Él. Una vez que yo he confiado en Él como mi Salvador, ya está, ya está. Lo único que debo hacer es confiar en Él como mi propio Salvador. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial, por esta enseñanza de tu palabra. Qué maravilloso es comprender que la santidad no la hacemos nosotros, sino que tú la hiciste en lugar de nosotros, en la cruz del Calvario. Ya hemos sido declarados santos ante Dios. La enorme deuda de nuestros pecados quedó saldada, quedó cancelada, quedó en cero. La deuda de nuestros pecados delante de Dios. Gracias por la obra perfecta de tu Santo Hijo Jesucristo. En su nombre, Señor, te damos gracias. Amén. Hermanos, le rogamos ponerse de pie para cantar un último himno.